Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar principalmente de la situación y de los resultados de Booking.com. Después de que presentara a mi juicio unos resultados muy buenos, creciendo a un doble dígito medio y acelerando su crecimiento con respecto a trimestres anteriores, el mercado ha tumbado a Booking.com de manera bastante sorpresiva. Esto, a mi juicio, tiene relación con este relato que se está implantando en torno a la inteligencia artificial y a los negocios que podría afectarle en relación a su valor terminal. Me parece que Booking.com tiene ventajas competitivas muy sólidas y que ahora mismo se encuentra una valoración razonable. Y vamos a ver algunos de los elementos que me hacen pensar eso. Aquí digo que bueno, que Booking.com es el dios de los viajes. Me parece la mejor compañía por encima de otras como Expedia, Airbnb, Trip.com y otras muchas que participan del sector. Bueno, recordar que lo que voy a comentar aquí en ningún caso es una recomendación de compra o de venta y que simplemente hagas tu propio análisis. Esto es contenido educativo y basado en las actuaciones que yo realizo en los mercados o las opiniones que tengo sobre distintos activos. Bueno, Booking.com es una empresa que yo había comprado recientemente, por suerte la vendí. La vendí principalmente porque veía oportunidades a valoraciones más bajas. Estaba a más de $5.000. Desde entonces, pues ha tenido una caída bastante pronunciada, a mi juicio sin motivos, porque yo esperaba peores resultados. Los resultados han sido, yo diría que buenísimos, y nada ha cambiado a mi juicio a nivel fundamental desde el momento en que la empresa cotizaba en torno a $5.500, $5.400 con respecto a la situación actual, ¿no? Donde ha llegado a caer a $3.900 aproximadamente y ahora está en $4.000 por acción. Vemos que el recorrido en bolsa de Booking ha sido muy muy bueno. Incluso es cierto que salió a cotizar en un momento bastante exacerbado a nivel de evaluaciones la burbuja.com, y aún así, aunque salió a cotizar en torno a $400, pues ha multiplicado por 10, ¿no? Después, posteriormente, cayó mucho precisamente porque las valoraciones eran muy altas y desde entonces ha tenido una revalorización brutal. Los accionistas de Booking pues han ganado muchísimo dinero y mucho más dinero del cual hubiesen ganado si invirtieran en el mercado en general. Esto es una compañía, como vemos, que en los últimos 10 años no ha hecho más que progresar. Incluso, como vemos aquí, en el año 2020, que fue un año especialmente oscuro para las empresas de viajes y de turismo, precisamente porque la gente no podía viajar, no podía salir a las calles y demás por la pandemia, por aquellos especies de paralización autoinfligida por la administración para cortar el crecimiento de contagios. Y bueno, incluso ese año ganó dinero. Si vemos comparables como Expedia, como Airbnb y demás, pues evidentemente todas perdieron dinero. Pero las eficiencias y el coste operativo tan bajo que tiene Booking con respecto a los ingresos que genera, le hicieron permanecer rentable incluso en aquel año. La evolución fundamental ha sido muy buena, como vemos. Crece habitualmente el número de habitaciones o el número de alojamientos que alquila la compañía, y además pues va creciendo el precio por una cuestión ya más macroeconómica, por una cuestión relacionada con la inflación y demás. Y los costes operativos no suben mucho, van subiendo mucho menos de lo cual suben estas ventas. Por tanto, tenemos aquí un apalancamiento operativo implícito, unos costes marginales decrecientes que son propios de esta compañía explícitamente y del sector en general. Y bueno, pues yo creo que este tipo de compañías tienen muchísima calidad. Tienen unos márgenes operativos de en torno al 35%, lo cual es una brutalidad. Márgenes brutos cercanos al 90%. Y bueno, pues yo diría que esta compañía merece una valoración por encima de la valoración media del mercado, o bastante por encima de la valoración media del mercado. Porque además posee unas ventajas competitivas. Ahora vamos con esto del beneficio por acción y demás.
Booking posee unas ventajas competitivas muy sólidas. Yo utilizo la plataforma a menudo, tanto como cliente como poniendo inventario en ella, es decir, alquilando vivienda vacacional. Y la verdad es que me gustaría recurrir a otras plataformas y abandonar Booking, es decir, me gustaría no pagarle las comisiones a Booking. De hecho, pasé mucho tiempo quejándome, digo, vaya tela, las comisiones que se llevan por no hacer nada, entre comillas. Pero precisamente lo que hacen es traerme una gran cantidad de clientes. Y clientes a un precio superior de lo cual podría obtener en otros espacios sin pagar la comisión. Yo uso las dos, yo uso Booking y Airbnb. Y bueno, yo sé que en Europa es distinto, en Europa Booking tiene mayor cuota de mercado que en Estados Unidos, pero funciona mucho mejor Booking, me trae muchas más reservas Booking, aunque Airbnb pues tenga otra serie de servicios como AirCover y demás que sean diferenciales también y tengan bastante calidad en lo relativo a alquiler de vivienda vacacional. En hoteles pues Booking es claramente el rey. Y bueno, pues me parece que Booking tiene una gran ventaja competitiva en base a este efecto red. Es decir, aunque Cloud pudiera crear un software idéntico en cuestión de minutos, aún así esto no eliminaría las ventajas competitivas de Booking. Incluso aunque el software fuera mejor, las ventajas competitivas de Booking no residen en tener un software bueno. Básicamente residen en el efecto red que han creado. Reside en que cuando una persona pretende alquilar su vivienda o su hotel o lo que sea, o una empresa pretende alquilar varios hoteles o cualquier cuestión, tienen incentivos para ponerlos en Booking y no ponerlos en otras plataformas aunque te cobren menos. Porque en Booking es donde están los clientes. Y por otra parte, los clientes tienen el incentivo de acudir a Booking porque en Booking es donde está el inventario, es donde están los productos que pueden arrendar a corto plazo. Esto es muy difícil de destruir porque Booking tiene un gran pulmón financiero, tiene la posibilidad de invertir cantidades ingentes en publicidad. Ahí está Google que puede dar fe de ello porque invierte cantidades muy grandes en publicidad en el buscador de Google y en otros artilugios publicitarios de Alphabet. Y bueno, pues esto es una ventaja competitiva muy, muy grande. Es muy difícil crear lo que ha hecho Booking en poco tiempo. Más allá de otras ventajas que puede tener, que tienen tal vez menos solidez, como puede ser la ventaja regulatoria. Booking cumple con todas las regulaciones a nivel internacional y ello tiene un coste muy importante. Tiene un departamento de compliance que se encarga de esto en las distintas geografías y esto no es algo sencillo de lograr si desde cero un player intenta competir con la compañía. Y bueno, aquí vemos un poco también una cuestión que es relevante y es que Booking es una empresa caníbal de sus propias acciones. En la última década prácticamente ha comprado en torno a un 40% aproximadamente de sus acciones, es decir, no solo está creciendo sus ingresos y beneficios y demás, sino que está localizando el capital, está invirtiendo el capital de manera inteligente, haciendo recompras. Sobre todo a valoraciones bastante, bastante bajas. Porque Booking no es una empresa que se haya caracterizado por estar muy cara. Hay momentos en los cuales ha estado cara, pero generalmente está 25 veces, 20 veces beneficio. En estos momentos se encuentra 15 veces beneficio de los próximos 12 meses o aproximadamente a esa valoración, porque claro, son estimaciones lo que estamos haciendo. Y esto sería una valoración históricamente baja, pero Booking ha tenido momentos de valoraciones bajas, incluso durante la COVID, aunque estéticamente la valoración parecía muy alta, porque evidentemente el beneficio, que es el numerador, se había deteriorado mucho. Si normalizábamos esto a una situación donde la COVID ya no fuera la normalidad, sino que fuera una situación de turismo normalizado, pues la valoración era absolutamente barata. Es algo que comenté en este mismo canal. No recuerdo si en el canal, no, en Twitter. Lo comenté en Twitter. Lo estuve comentando en Twitter, que Booking era una oportunidad y tal. Normalicé las valoraciones, hablé de la compañía. Y sin embargo no compré acciones. Ahí evidentemente es uno de mis mayores errores porque conocía la plataforma, la utilizaba diariamente
y veía como evidentemente iba a ir mejor que otras plataformas comparables. También veía como la valoración normalizada era muy baja. Sin embargo, también estaba un poco sufriendo el tema del negocio del turismo y lo estaba viviendo en mis carnes. Entonces tener una doble inversión, digamos la personal de la vivienda vacacional y también esta, pues me parecía a lo mejor demasiado doloroso en esos momentos. De manera errónea, pues no invertí en la compañía y actualmente creo que vuelve a valoraciones interesantes. Vemos que ha habido una caída del beneficio por acción en el año 2025. Esto se debe a distintos one-offs, es decir, elementos que solo se repiten en este año y que no van a volver a repetirse en otros años o que previsiblemente no pueden trasladarse a otros años. Por tanto, a nivel de beneficio normalizado estaríamos más bien en los 200, incluso 210 dólares por acción. La inteligencia artificial es una amenaza para Booking porque esto es lo que se está debatiendo. Se está de algún modo intentando imponer el relato de que compañías como Alphabet, que ahora tiene a Gemini y demás, pues va a poder competir de manera eficiente con Google, con Booking. Lo primero que tenemos que decir es que Google Travel lleva tratando de competir con Booking muchos años y de momento no lo ha logrado de manera eficiente. Así que hay determinados viajes que evidentemente pues fluyen por esa plataforma, pero la referencia sin duda sigue siendo Booking, siguen siendo Expedia y otras compañías de este sector. Y bueno, vamos a con lo que dice Ewald Stenbergen, perdona, que la pronunciación ahí y bueno, incluso deletrearlo me parece hasta complicado, vaya nombre. Dice sí, y esto es así, por supuesto. Hay muchas eficiencias y oportunidades en torno a las eficiencias. Yo pienso, como mi colega el CFO dijo durante la pasada llamada de ganancia en el pasado trimestre, yo he olvidado que era esto. La IA generativa está en todos lados, excepto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Estoy muy orgulloso de que nosotros podamos señalar una línea de la cuenta de pérdidas y ganancias donde actualmente hemos logrado resultados a nivel de eficiencia. Porque, como nosotros dijimos en la última llamada de ganancias, nuestros números absolutos en términos de coste de atención a los clientes ha bajado y las reservas han subido aproximadamente un 10%. Es decir, te están diciendo que la atención al cliente ahora está siendo más barata por la eficiencia generada por la inteligencia artificial. Sin embargo, las reservas siguen aumentando y los ingresos siguen aumentando también por el precio de estas reservas. Es decir, se está produciendo un apalancamiento operativo dentro de un negocio que ya de por sí pues tiene muchísimas eficiencias. Nosotros tenemos alrededor de un 10% de caída en los costes de atención al cliente por reserva. Es decir, básicamente los costes de atención al cliente han bajado, aunque muy poquito, mientras que las reservas han seguido aumentando. Y esto tiene un impacto real en nuestro negocio y bueno, están diciendo que en otra línea hemos visto más apalancamiento en el pasado reciente. Entonces estoy bastante orgulloso acerca de lo que los equipos dentro de este área han logrado en Booking y lo que está por venir. En ese sentido, pues Booking te está diciendo claramente que se está favoreciendo de la inteligencia artificial en estos momentos. No le está perjudicando, no están viendo una gran competencia que emane de esta generación de inteligencia artificial, sino que más bien se están beneficiando de la misma. La pregunta clave, como comentaba antes, es si la inteligencia artificial construye el mismo software o mejor incluso que el de Booking, ¿puede doblegar a Booking? Incluso aunque mejore de manera
poco importantes sus algoritmos, porque ya los algoritmos de Booking son tremendamente eficientes. Si lo mejoran de manera poco importante o de manera eh, relativamente poco importante, ¿podrían doblegar estos negocios a Booking? Mi opinión es que no. La ventaja competitiva de Booking no reside en su software. De hecho, si distintos ingenieros se unieran y crearan un software como el de Booking o muy parecido, algo que no es tan complicado, no podrían doblegar a Booking. Por otra parte, tenemos la amenaza de Google. La amenaza de Google lleva mucho tiempo estando ahí, no es algo nuevo y ahora, bueno, pues se renueva por el tema de la inteligencia artificial, se renueva la amenaza existencial en torno a Booking. Por una parte, Booking, en torno a Google, perdona. Por una parte, Booking paga un peaje importante de publicidad a Google y a otras compañías de publicidad. Es decir, si Google decide acabar con Booking, también estaría canibalizando parte de su propio negocio de publicidad, que tiene unos márgenes excelentes, también excelentes. Por otra parte, a pesar de que Google Travels, es decir, Google Hotels y Google Flights principalmente, han estado en el mercado y la compañía ha estado invirtiendo en este modelo de negocio durante bastante tiempo, me sorprendería que mucha gente conociera estas plataformas y las usase cuando viajan. Normalmente las personas que conozco y también en general las estadísticas nos dicen que las personas siguen usando Booking, siguen usando Airbnb, siguen usando Expedia y demás. Por tanto, las referencias de los clientes y de los usuarios que ponen el inventario dentro de estas plataformas no está en Google Hotels o Google Flights. Y no conozco tampoco la forma en que podrían hacer de manera rápida ese traslado, ese cambio de imaginario colectivo en los clientes. Por otra parte, la regulación no es favorable a Google, sobre todo en Europa, donde Booking es un player más dominante. En Estados Unidos está más competido con compañías como Expedia y con Airbnb en otra parte del negocio. Y bueno, pues las autoridades de la competencia en Europa están tratando de que no se monopolice sectores utilizando el buscador de Google. Es decir, que Google no utilice su herramienta para beneficiar a otras partes del negocio y irrumpir con fuerza en esta suerte de competencia que se espera en los mercados de la Unión Europea. Por ello, ya han multado a Google por esta cuestión, por priorizar anuncios que no sean los de Booking, por priorizar anuncios propios dentro de sus plataformas utilizando el buscador y demás. Y ya tiene multas por ello. Y Booking ha sido uno de los players que ha estado presionando para que esto no ocurra. Por el momento no están consiguiendo competir por esta presión regulatoria y también por esta ventaja competitiva en forma de efecto red que es muy grande, como he comentado anteriormente. Vamos a ver ahora los últimos resultados, ¿no? Porque esto es llamativo. Las noches reservadas crecieron un 9%, lo cual para un negocio maduro como Booking es muchísimo. A nivel de ventas, crecieron un 16%, un 11% si tenemos en cuenta esta debilidad del dólar que ha hecho que a nivel de reporte cambiario pues sea mucho más bajo, porque bueno, si cambias estas divisas a dólares, pues evidentemente vas a tener ahí una pérdida. Por otra parte, tenemos que los ingresos han crecido un 16%. Este es un dato muy semejante a las reservas brutas. Y bueno, pues te está hablando de estas eficiencias que han generado, es decir, de esta reducción de costes que han tenido. Y es lo que hace que los beneficios por acción crezcan más. En este caso, este año no han crecido más, a nivel de cuarto trimestre sí, pero durante el año no han crecido más por una serie de ajustes, una serie de impactos que solo se producen durante este año y que no van a extrapolarse al futuro y que ahora veremos a continuación, ¿no? También otra noticia relevante es que van a hacer un stock split. Es cierto que comprar una sola acción de Booking a lo mejor a 5.000, 4.000 dólares y tal,
pues hay bolsillos que no lo permiten con el tema de la diversificación y demás. Si inviertes 30, 40 mil euros, pues no vas a poner, o es muy raro que pongas 5.000 pavos en Booking. Incluso, bueno, pues para gente que invierta menos, si tiene 4.000 euros, pues no va a invertirlo en Booking, va a diversificar en más empresas. Y para que inversores retail pequeños y demás entren en la compañía, pues se va a hacer este stock split 25-1. Es decir, ya va a estar a un precio muy, muy asequible esta porción de acciones y va a poder dar entrada a más inversores retail que ahora mismo pues están fuera por criterios de diversificación o lo que sea de esta empresa. Como vemos, el cuarto trimestre ha sufrido una aceleración en las ventas y en las habitaciones reservadas, porque durante el año las habitaciones reservadas creció un 8% y el crecimiento bruto de reservas un 12%. Los ingresos crecieron un 13%, es decir, estamos viendo una aceleración en todas las métricas, básicamente. Y bueno, en cuanto al outlook, es cierto que es algo más bajo de los resultados que ha logrado en este año, excluyendo, por supuesto, este impacto temporal que he comentado en el EPS. Vemos que las reservas de noches va a crecer entre un 5 y un 7%. A niveles de reservas brutas, bueno, semejante a la métrica que hemos visto, entre un 14 y un 16. Y bueno, a nivel de ingresos también semejante entre un 14 y un 16 en el Q1 de 2026. Por lo tanto, la compañía está yendo muy bien. Es una compañía que sigue creciendo sorprendentemente a ritmos muy altos, en parte porque el turismo está creciendo. Es cierto que la situación a nivel económico no es muy buena para la mayoría de personas en estos momentos, a pesar de que la economía estadounidense está creciendo mucho. Esto sobre todo se debe al impacto de la inteligencia artificial. A nivel de consumo discrecional y demás se está viendo cierta debilidad, pero es cierto también que desde la COVID las personas están cambiando sus comportamientos y tal vez prefieren no comprarse un objeto que antes iban a la tienda y se lo compraban por capricho y prefieren viajar. Ahora la gente está más orientada a los servicios que a los bienes y esto favorece a compañías como Booking. Como vemos en estos datos y como vemos en los datos del pasado, no hay nada preocupante en estos momentos que explique esta caída en la cotización. Más bien se está interiorizando un cierto relato dentro del mercado que ha afectado muy fuerte a las compañías SaaS y que se está extendiendo a otras partes de negocios digitales, pensando que la inteligencia artificial pues va a irrumpir fuertemente y va a provocar una disrupción tan fuerte que va a acabar con modelos de negocio como el de Booking. Más bien, a mi juicio, me parece que este tipo de negocios lo tienen todo para seguir dominando y que se van a beneficiar de estas eficiencias para seguir mejorando sus resultados operativos. Bueno, aquí vemos un poco lo que ha ocurrido en el año 2025, ¿no? Vemos que la compañía ha reportado 165 dólares por acción, pero esto habría que normalizarlo por distintos one-off que se ha dado en la cuenta de pérdidas y ganancias. En fin, se ha dado una devaluación de activos, una pérdida por cambio de divisa, se han pagado más impuestos por una cuestión de temporalidad en el pago de impuestos. Es decir, una serie de cuestiones que han hecho que este resultado, si no lo ajustamos, parezca muy bajo, incluso más bajo que en 2024. Realmente la realidad es que están en torno a 210 dólares por acción aproximadamente a nivel gap. Deberían estar si normalizamos eso. Y el año que viene se espera un salto muy importante en el beneficio por acción, principalmente promovido por este crecimiento que estamos viendo en ingresos, en reservas por noche y demás, y también por las eficiencias operativas que se siguen generando, con lo cual me parece brutal que un negocio que esté con 35% de margen operativo siga generando aún más eficiencia y más apalancamiento operativo. ¿Y a cuánto nos ofrece el mercado a una compañía como Booking? Pues básicamente si va a hacer 259 dólares y la compañía cotiza a 4.000, pues bueno, aquí tengo la calculadora, podéis ver, 15,4.
Hay que tener en cuenta también que Booking es una compañía experta en destrozar las estimaciones de los analistas. Es una compañía que lo suele hacer mucho mejor de lo esperado y que ha otorgado mucho más de lo que ha prometido en el pasado. Y esto es algo bastante a tener en cuenta. Bueno, después de ver un poco esta cuestión de Booking, voy a presentaros esta promoción de Toro. Creo que es una promoción bastante top para quien no tenga cuenta todavía en eToro. Básicamente, pues puedes ganar 40 euros si ingresas 500, 100 euros si ingresas 1000, 300 si ingresas 5000 y 500 si ingresas 10.000. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son muy sencillos. Si te creas una cuenta con el enlace que te dejo abajo, realizas un ingreso como los que he comentado e inviertes al menos 100 euros, pues vas a obtener esta recompensa. Vas a obtener y mantenerla, eso sí. Porque, claro, las recompensas te la van a dar directamente, nada más ingresar el dinero, pero para mantenerla, pues tienes que cumplir una serie de requisitos. Básicamente, invertir al menos 100 euros, el resto del dinero lo puedes mantener ahí en la cuenta y básicamente, pues la recompensa tienes que mantenerla 30 días antes de poder retirarla. Y el dinero que has invertido, que has metido ahí, pues tienes que mantenerlo 90 días. Lo puedes mantener invertido en acciones, otros activos, o puedes mantenerlo ahí simplemente sin invertir en la cuenta. Así que nada, bueno, aquí tenéis otra oportunidad de ganar algo de dinero gratis. Por transparencia digo que yo me llevo $200 por cada persona que cumpla con estos requisitos y que vosotros también podéis ganar invitando a otras personas posteriormente si así lo deseáis, porque es un programa de referidos abierto a todas las personas. Y bueno, sin más dilación vamos a pasar con otro tema, porque creo que esto es uno de los temas más relevantes del mercado. Las grandes compañías, el top 10 del mercado, que tiene un peso de casi el 50% en los movimientos del SP500 y bastante más en el Nasdaq, pues están promoviendo, están lanzando guidance de CAPEX, es decir, de inversión para el año 2026, que son muy ambiciosos. Aquí vemos una tabla generada con Gemini, básicamente porque no tenía mucho tiempo para buscar ahora las estimaciones y hacer una tabla y tal, y se la he pedido a Gemini. Espero que haya sido precisa. Y bueno, aquí te dice un poco las estimaciones de CAPEX, ¿no? Amazon va a hacer 200 billion de CAPEX en el año 2026. Es muy probable que de flujo de caja libre haga prácticamente cero. Bueno, menos 17 dice aquí que va a hacer en 2026, o sea que va a hacer flujo de caja negativo. O sea, valorando a estas compañías por Enterprise Value, Free Cash Flow, tendríamos métricas de burbuja, aunque si la valoramos por PER, es decir, si esperamos que los activos que están construyendo en estos momentos den el retorno que estas compañías esperan, pues sí estarían baratas o sí estarían a una valoración razonable. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la vida de útil que estiman o que los retornos que esperan son demasiado altos, entonces estaríamos en una valoración muy cercana a la de burbuja. En Alphabet ocurre lo mismo. Tenemos una inversión, en este caso, mucho más grande del cash flow from operation que se espera. En Microsoft tenemos 3/4 de lo mismo. Se espera flujo de caja libre negativo. Y en Meta también. Es decir, básicamente los grandes motores de inteligencia artificial están invirtiendo fuerte. No digo yo que yo sea más listo que los CEOs de estas compañías y que vaya a tener la razón. Es cierto que pueden estar en lo cierto. También podrían estar en lo cierto otras compañías como Apple, como la propia Tesla, aunque en este caso creo que la valoración ya es demasiado exacerbada, pero sí que no están invirtiendo tanto en estas cuestiones. Están invirtiendo también, pero no de esta manera tan masiva. No están poniendo en riesgo la generación de caja por esta cuestión. Por tanto, parece que aquí el riesgo-beneficio está en qué retornos se van a lograr con la inteligencia artificial. En otros momentos de la historia, por ejemplo, en el año 99, 2000 y demás, si valoramos a las compañías por PER, estaban mucho más caras que en estos momentos. Sin embargo, yo he traído a colación este debate porque creo que a nivel de Enterprise Value, Free Cash Flow, las compañías están incluso más caras ahora o se van a poner más caras en 2026 si estos escenarios de CAPEX siguen aumentando,
de lo cual estaban en el año 2000. Y creo que, y bueno, en el año 2008 también, antes de la caída por la burbuja del año 2008. Es decir, creo que estamos en un momento arriesgado de mercado, sobre todo a nivel de índices, porque estas compañías podrían desplomarse fuertemente si se observa que los retornos no están ahí. Porque mucha gente está diciendo que sí, que las compañías han acelerado su crecimiento y que están yendo mejor que en el pasado. Y esto es cierto. Las compañías, las grandes compañías están teniendo un crecimiento a nivel de beneficio por acción y a nivel de ingresos, sobre todo, muy alto. Pero es que la inversión que están realizando es altísima. Y la vida útil de este CAPEX tampoco es tan alta, incluso en sus estimaciones me parece demasiado alta. Pero siguen siendo 5 años y medio, 6 años la vida útil de estos chips. Por tanto, tenemos un doble riesgo: que la vida útil no sea tan alta, porque Nvidia te saca otro chip la semana que viene, o AMD te saca otro chip y que deje completamente inservible o con un uso muy limitado a los chips actuales. Y por otra parte tenemos la idea de que tal vez los retornos masivos que se esperan y crecientes pues no estén ahí. Yo veo bastante poco probable que estas compañías puedan acelerar tanto su crecimiento como para justificar estas inversiones. O bien, si estas inversiones no son sostenibles y bajan con el tiempo, sí veo más probable que sigan creciendo y tal. Pero si Amazon, por ejemplo, dice en 2026 que de 200 va a pasar a 250 billion de CAPEX y empieza a endeudarse, o Alphabet hace lo mismo, esto ya me parecería bastante más preocupante. A menos que estas compañías pues crezcan un 30 o un 40%, lo cual lo veo muy improbable. Están creciendo ligeramente al mismo nivel que en el pasado, ligeramente un poco por encima, a pesar de que están invirtiendo muchísimo más. Antes eran negocios más asset light. Por tanto, grandes compañías. Hasta hace poco he tenido Meta. Creo que puede haber buenos retornos en las compañías, no digo que no, pero hay una situación de riesgo evidente y una situación un poco preocupante si el escenario que estas compañías esperan no se da. Bueno, y ahora vamos a hablar de la IA, porque esto está relacionado con este escenario que he comentado anteriormente. Y me pregunto si la IA será una commodity o bien será más bien un escenario oligopolístico, como mucha gente espera. En estos momentos es cierto que hay pocos motores de inteligencia artificial y que son los que dominan este espectro de negocio. Sin embargo, me parece que es un negocio que puede tender a la comoditización, y voy a dar algunos argumentos. En estos momentos hay escasez de energía, escasez de chips, hay falta de eficiencia o no se ha logrado la eficiencia suficiente y los resultados aún son imperfectos. En los momentos iniciales de Internet, también la maquinaria necesaria para ponerlo en funcionamiento eran servidores masivos, grandes habitaciones cargadas de aparatos que necesitaban muchísima energía, y sin embargo la velocidad de Internet era lentísima. Traigo aquí esta analogía porque no creo que las eficiencias actuales, que de por sí son muy altas, vayan a ser las mismas que en el futuro. Creo que la inteligencia artificial va a necesitar menos energía, va a necesitar menos chip y va a ser mucho más eficiente. Y no van a ser una sola compañía la que logre esta eficiencia, sino que va a ser una tecnología un poco comoditizada. ¿Qué pasará cuando no haya tanta diferencia entre unos chips y otros? Es decir, cuando la tecnología tan potente de Nvidia, que ya está siendo imitada e incluso superada en algunos ámbitos por otros players, no sea algo tan diferencial, sino que sea algo más extendido. Pues evidentemente los precios de los chips van a bajar. El pricing power de Nvidia va a bajar. Y por tanto, también van a bajar los costes de las compañías que inviertan en este tipo de chips. Además, por esta propia eficiencia van a necesitar menos dispositivos, menos coste por output, en definitiva, ¿no? Y por tanto, a nivel de energía y demás, que en estos momentos los costes son muy crecientes, también puede que se necesite menos. Si se necesita menos, tal vez estas inversiones de Alphabet, de Microsoft, de Meta,
de Amazon, etcétera, no van a poder obtener retornos tan altos. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser sencillo para más players construir motores de inteligencia artificial, y estos motores tendrán tanta eficiencia que la diferencia entre unos motores y otros no será tan nítida. En estos momentos, cada día que pasa, pues vemos, por ejemplo, que ChatGPT era la plataforma por excelencia, la mejor sin duda, la de OpenAI. De pronto Gemini produjo ciertos avances y ahora el relato está más bien volcado de la idea de que Gemini va a dominar. Ahora tenemos Cloud Code, que en la parte de programación y demás es la que está un poco dominando este espectro. Es decir, cada día parece que hay una nueva noticia que se salta de una plataforma a otra, pero yo creo que estamos en una fase muy embrionaria, muy inicial de esta tecnología. Y a mi juicio creo que va a llegar un momento en que esto va a ser algo más semejante a lo que ocurre con Internet. Ya no va a haber tanta diferencia entre unos cables y otros, unos modem y otros, unos ordenadores y otros, sino que esto va a ser algo estandarizado, algo que quizás va a ser bastante más barato y demás. Este es el pensamiento que yo tengo en torno a este sector. Puede que no sea así, puede que una sola inteligencia artificial lo domine todo y sea un monopolio porque sea la mejor con diferencia, inimitable a nivel de tecnología. Es decir, el escenario de probabilidades está ahí. Pero yo creo que la comoditización tendencial es lo más probable. Y bueno, es interesante entender cómo esto afectaría a las compañías en las cuales inviertes. Yo a corto plazo, a medio plazo, invertí en AMD porque creía que tenía una cuota de mercado muy baja para el producto y para la calidad del management. En el pasado gané bastante con la compañía el año pasado. Mm, en Nvidia nunca he invertido. He visto este riesgo de que tiene una gran cuota de mercado, tiene un pricing power muy alto, pero tarde o temprano se va a ir viendo esta tendencia, o yo es lo que espero que se vea. Y esto va a terminar afectando a todas las compañías de chips, a todas las compañías que se están viendo muy beneficiadas. También el crecimiento exponencial de centro de datos, que es cierto que cada vez, conforme la inteligencia artificial esté más extendida, es probable que se necesiten más recursos, aunque haya más eficiencias, pero evidentemente la eficiencia va a terminar impactando en el coste de todos estos recursos. Y los propios motores de inteligencia artificial también se pueden ver afectados. Por eso yo, comentando Apple, los últimos resultados de Apple y la tendencia de la cotización, hablaba de que, bueno, de que Apple tal vez está haciendo bien en no invertir tanto en inteligencia artificial, a pesar de que en estos momentos se le ve como una empresa atrasada. Sí que sigue manteniendo el mismo mode de marca, la misma característica defensiva, porque los clientes siguen eligiendo tener un iPhone y siguen participando de su ecosistema. Además, tiene un cierto apalancamiento operativo, tendencial también, y no tiene este gran riesgo a nivel de free cash flow. No tiene este riesgo que podría terminar reflejándose en la cuenta de pérdidas y ganancias en el caso de Amazon, Microsoft, etcétera, Meta, etcétera. Que Microsoft además tiene un riesgo añadido, que es que tiene OpenAI en sus cuentas, tiene una inversión importante y ahora es un viento de cola, pero puede ser también un maremoto a sus espaldas cuando esta marea baje. Bueno, aquí vemos también una cuestión interesante, y es que gracias a que estas grandes compañías no lo están haciendo tan bien en el inicio de año, entre enero, febrero y lo que llevamos de febrero y demás, pues el SP500 Equal Weight está haciéndolo mejor que el SP500 después de mucho tiempo. Ya comenté en determinadas ocasiones que la indexación la defendía más en el SP500 Equal Weight a partir de cierto momento que en el SP500, en parte por distintas tendencias históricas, en parte porque no me parecía sostenible que las grandes compañías tuvieran tanta concentración y tanto crecimiento de beneficios y márgenes que de algún modo sostuvieran esta concentración. Y puede que estemos viendo el inicio de una equiparación, de una reversión a la media en lo relativo a las valoraciones de estas compañías con respecto al índice, aunque no lleguen a estar igual, pero más cercanas, y también en una equiparación a la media, pero al alza, de las compañías que lo venían haciendo no tan bien y que sin embargo pues creo que van a hacerlo mejor en el futuro.
Bueno, ahora brevemente vamos a comentar la noticia de ayer, ¿no? Salió una noticia de que Google Labs ha creado Photoshop. Es una plataforma que a juzgar por el anuncio parece bastante chula. Es una plataforma que te permite crear básicamente en base a una sola imagen, pues una publicidad en torno a un producto que es de alta calidad, personalizable y demás. Como gadget, como herramienta, me parece muy interesante y creo que van a seguir saliendo herramientas como esta. Sin embargo, esto no pone para nada en riesgo el producto de Adobe. A mi juicio, no. Básicamente, Adobe tiene una suite muy amplia que abarca todas las partes del ámbito creativo y que está operada por profesionales. Este Photoshop me parece más bien, pues bueno, si tienes una pequeña pyme o eres un autónomo o una persona o un no profesional que quiere crear una pequeña marca personal o lo que sea, sí, ahí sí me parece esto más relevante. Sin embargo, si tú tienes una gran corporación y demás y llevas tiempo trabajando con Adobe, tu personal creativo está acostumbrado a trabajar con Adobe, no vas a cambiar de compañía por esto. Además de que Adobe está integrando las mejores herramientas de inteligencia artificial dentro de su ecosistema, como puede ser la propia Nano Banana de Google, a través de un sistema de royalties. Te están cobrando un coste por output superior al coste que le repercute a Google, y por tanto aquí ganan las dos. Es un win-win para Google porque no tienen que soportar gran riesgo, básicamente te están metiendo unos márgenes limpios. Y para Adobe también es un win porque le permite mejorar su ecosistema y su tecnología y defenderse de esta potencial agresión de la inteligencia artificial, de las herramientas que están creando otras plataformas y que en estos momentos para nada compiten con la plataforma de Adobe. Y bueno, también la última noticia de Sea Limited, que también es una de mis principales posiciones. La primera, una buena noticia a mi juicio, es que Stanley Druckenmiller, que es un gran gestor que ha superado al mercado a largo plazo, pues la compró en el Q4 de 2025. Esto quiere decir que ha comprado la acción a un precio superior al cual la tengo yo. Concretamente aquí te dice a 100... No, no te dice el precio por acción directamente, pero la debe haber comprado en torno a 140 de media o por ahí. 150, incluso 130, es que depende del momento en que la haya comprado, evidentemente. Exactamente dentro de ese trimestre, pero básicamente, bueno, aquí se podría calcular incluso, no me he fijado en que aparecía el número de acciones que tiene y el valor, pero es lo de menos. Básicamente yo la he comprado a un valor bastante más bajo, la tengo a 115 dólares por acción de media en estos momentos, o sea que ahora mismo estoy plano en la compañía, he llegado a estar un 10% por debajo, amplié un poco. Y bueno, sí es una inversión brutal. Es una inversión brutal por distintos motivos. En primer lugar, porque esto empezó siendo un negocio de juegos. Tencent, que es la compañía más grande de juegos del mundo, tiene una posición muy grande en Sea Limited. Empezó siendo un negocio de juegos, pero el CEO es un crack. Es un crack, amigos. Forrest Lee te creó un negocio dominante dentro del sector del e-commerce en el sudeste asiático, se ha expandido a América del Sur, ha tenido la habilidad de crear un negocio fintech de la nada en base a los pagos que necesitaban que hicieran los usuarios a través de sus plataformas. Este negocio fintech ahora da unos préstamos que no da ninguna banca tradicional en estos países que en cierto modo están todavía subdesarrollados, en vías de desarrollo, porque tienen una renta per cápita de en torno a 3.000, 3.500 dólares, que en comparación con los 80.000 de Estados Unidos es irrisorio. Es decir, tenemos que operan en países o zonas geográficas de muchísimo crecimiento, que tiene un CEO muy incentivado porque no tiene un salario propio, sino lo que tiene es un número de acciones muy grande y un número de opciones muy grande sobre más acciones, y por tanto está muy incentivado a que la compañía lo haga bien. Además, me gustó ver en una entrevista que básicamente no tiene unos hábitos y una forma de vida basada en el dinero. Le importa más bien poco eso, le importa mucho más el éxito que tiene con la compañía, que es su proyecto vital. Y
me interesa también de Sea Limited, evidentemente que está creciendo mucho, más del 30%, aunque ahora se espera una cierta caída al 20 y tantos por ciento de crecimiento, y que está una valoración relativa y una valoración absoluta bastante baja. En términos de precios sobre ventas estará sobre 2,3, 2,4 veces ventas del año que viene, o incluso 2,6, 2,7, dependiendo si el crecimiento es más alto o más bajo. Recientemente he visto una entrevista de Forrest Lee que me ha parecido muy interesante y que decía que quizás la cuarta pata de negocio iba a ser la inteligencia artificial. Hablaba de que a nivel interno ya la están utilizando y que la van a ir implementando de manera paulatina, sobre todo a nivel de Agentic AI en la zona de e-commerce, aunque ya ayer también lanzó una colaboración con Google, concretamente con Gemini y demás, para mejorar las 3 áreas de negocio de sí. Y lo que dijo Forrest Lee precisamente es que primero iban a implementarla a nivel interno para mejorar las eficiencias y lograr mayores beneficios, pero que posteriormente podría ser una pata de negocio nueva. Y esto evidentemente genera una gran opcionalidad en una compañía que de por sí ha crecido mucho y ha sabido reinvertirse. Yo estuve haciendo un viajito en Tailandia y pude comprobar que a nivel de e-commerce sí es incluso más eficiente o lo mismo o igual de eficiente que Amazon. Porque, bueno, en solo un día, en una zona relativamente aislada, con transporte menos desarrollado que en Europa y Estados Unidos, pues me llegaron una serie de productos, además, increíblemente baratos. No recuerdo exactamente el precio, pero bueno, eran productos muy baratos. Y creo que en este aspecto, pues, la compañía lo está haciendo muy bien y lo va a seguir haciendo muy bien. A nivel de crecimiento de préstamos en el área de fintech, estaban un 60%, así, es una locura. En definitiva, creo que aquí estamos ante una inversión bastante asimétrica, con bastante posibilidad de multiplicarse por varias veces en el futuro. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Si tenéis cualquier cuestión o queréis iniciar cualquier debate en torno a algo que he comentado, pues podéis dejarlo en los comentarios. También podéis escribirme en Twitter o en otros canales que tengo, como Substack o la propia YouTube. Y nada, que espero que os suscribáis en el canal, porque eso nos ayuda mucho. Además, que compartáis el contenido con otras personas a las que le puede interesar. Y sin más, pues espero que tengáis buena inversión y buen día. Un saludo a todos.